Listo. Bien, vamos a partir, lo voy a hacer todo, voy a comenzar configurando, bueno, ya lo hice en las primeras clases configurando la base de datos, pero lo voy a hacer todo desde cero para que esto quede grabado y que usted lo pueda levantar en su casa, en caso de que no lo haya hecho, ¿ya? Entonces no voy a hacer hincapié mucho a cómo están estructurados los archivos, sino que voy a levantar todo y voy a ir configurando, ¿ya? También voy a configurar el motor de base de datos y lo voy a configurar con el IDE y Weaver, que también les pedí que descarguen, ¿ya? Entonces, si de pronto no lo ha hecho, una vez que ya revise el video, trate de hacer lo mismo, ¿ya? Entonces, esta herramienta también es muy útil, le va a ayudar bastante para poder gestionar la base de datos. Bien, entonces tengo los dos proyectos, aquí los tengo habilitados, los tengo agregados en el Visual Code. Aquí está el proyecto de prototipos que todavía no lo he subido y hoy día pienso hacerlo con ustedes para también demostrarles cómo utilizar los comandos de Git, ¿ya? Entonces voy a hacer un poco de introducción a la parte de crear repositorios o de subir cambios, ¿ya? Si se dieron cuenta, en la carpeta de Git del proyecto prototipo, lo que es este de aquí, incluso le he llamado así, de Django Dex Template Prototype, ¿ya? Bueno, por ahí me consultaban que habían descargado o habían clonado, pero no existía nada. Entonces hoy les voy a subir y van a ver cómo utilizo esos comandos. Entonces voy a partir por la parte inicial, voy a correr nuevamente el proyecto de base de datos. En mi Docker lo tengo vacío, ¿ya? Entonces he borrado todo para que ustedes lo vayan viendo desde cero. Entonces, ¿qué voy a hacer directamente? Voy a correr los comandos. Primero, abro un terminal en relación a la carpeta donde estoy posicionado. Entonces, voy a poner un poquito más grande esto. Ahí está. Creo que ahí sí se ve. Ahí está. Entonces, estoy dentro de la carpeta DB central de SQL, que va a ser el contenedor que va a tener toda mi base de datos para poder trabajar desde mi proyecto. Entonces, los comandos que voy a utilizar, nada más que docker compose, y le voy a decir que se levante el servicio. ¿Sí? Entonces, ese era el comando directo que tenía que hacer. Algo muy importante que tenía que copiar siempre era crear el archivo .env. ¿Sí? Es ahí donde tengo las variables de configuración para el usuario, el password y lo demás, ¿verdad? Entonces, ahorita estoy creando el contenedor y luego voy a entrar a la configuración. Entonces, como estaba borrado por completo, automáticamente el contenedor está descargando todos los componentes necesarios para levantar el servicio, o sea, los software. Está descargando el motor de base de datos y también el servidor de PHACME. ¿Cuáles eran los puertos que voy a utilizar? La mayoría en este caso son 5432 para el motor de base de datos y para PHACME 5050. Ya. Entonces voy a configurar los dos IDE para que usted vea cómo está esto relacionado. Entonces voy a poner localhost 5050 para entrar al PHACME. Pero todavía no se levanta a crear el PHACME. Está levantando primeramente el motor de base de datos. Y ahí está levantando ya el servicio de PHACME. Ya, entonces, si me voy al navegador e ingreso con 5050, todavía no se levanta. Ya no está levantado. Por ahí está ya, lista. Ahí está levantando, ¿ya? Se está demorando un poquito. Ahí levantó, ¿ya? Bien, entonces ahí levantó ya el servicio de PHACME. El motor de base de datos también ya está disponible.
Entonces, lo que se tenía que hacer era, para entrar a phadmin, copiar el usuario y el password. El password es admin. Entonces aquí yo puedo elegir el idioma. Ahí estoy dentro, ¿no? Lo mismo, esto es nada más que un IDE para poder gestionar o conectar al motor de base de datos. También lo iré haciendo a la par con en este caso tengo abierto ahora el dbeaver y también voy a crear conexiones a mi motor de base de datos. Bueno, primero lo voy a hacer con Postgre, perdón, con phadmin. Entonces aquí lo que hago es clic derecho, registrar servidor. Entonces, una vez que ya tengo el servidor disponible, lo que voy a hacer es agregar una conexión, ¿no? Entonces puedo poner aquí server docker local, ¿ya? Entonces, la conexión en sí va a ser la instancia que tengo aquí en la configuración, ¿no? Es el alias de mi servidor en local. Entonces voy a ponerle este nombre que hace referencia al host, ¿ya? Entonces, eso lo agrego aquí, que esa es la instancia o el alias para poder conectarme al host de base de datos. El puerto por defecto 5432, el usuario va a ser este. Y el password, lo tenemos aquí también. Este es el password. Debe decir que se guarde la contraseña. Y la base de datos por defecto que se está creando es esta, PostgreDB. Si usted desea cambiar los parámetros, también lo puede hacer en caso de que quisiera trabajar de manera independiente. ¿Por qué es necesario de pronto trabajar un estándar? En caso de que estén trabajando en equipo, los dos tengan la misma configuración, ¿sí? Si de pronto trabajan dos, tres personas y de pronto quieres que la otra persona se conecte a la base de datos, entonces la configuración en la mayoría debe ser la misma para que no haya ningún inconveniente. Entonces, aquí pondría el nombre de la base de datos. Este es el nombre de la base de datos, db local. Entonces, una vez que tengo toda la configuración, simplemente pongo salvar y automáticamente ya debo ingresar al motor de base de datos y aquí me dice cuál es la base de datos que se creó cuando levanté el contenedor. Bien, entonces hasta ahí tengo vacío el esquema, no hay nada. Si nos vamos a tablas, están vacías, ¿ya? Entonces lo voy a hacer ahora con el IDE de dbeaver. Entonces aquí he creado una carpetita. La voy a borrar para que ustedes vean, ¿ya? Entonces aquí puedo crear un nuevo... más. Aquí puedo crear una nueva carpeta. Aquí en la parte de arriba. Y le voy a poner post. Postgres. Postgres. Bien. Se creó más. Se creó dentro de esto. Aquí hay una opción para crear carpeta. Aquí está. Postgres. Ahí está. Entonces he creado la carpeta Postgres. Sería muy bueno que vayan creando carpetas. Como, bueno, yo tengo algunas bases de datos, entonces por eso tengo aquí otra carpeta. Entonces he puesto Postgres y aquí lo que hago es crear una nueva, pues una nueva conexión. Aquí dice nueva conexión. Entonces pongo nueva conexión y ahora esta herramienta me da múltiples opciones donde me va a permitir conectarme con N base de datos, ¿ya? ¿Cuál es la que debo elegir? Debo elegir Post, ¿ya? Entonces ahí elijo el motor de base de datos, doy siguiente y aquí me pide los parámetros de conexión. Entonces, esto es muy parecido a lo que hicimos ya acá. Entonces, de nuevo, ¿cuál era el host? Nuevamente me voy acá, el host es este. El puerto por defecto es 5432, la base de datos a la que me voy a conectar es esta, PostgreDB. Ahí está, ¿no? Y ahora me pide el usuario y la contraseña. Entonces, nuevamente el usuario
y la contraseña. Bien, también la puedo guardar la contraseña. Entonces ya tengo ahí los parámetros necesarios. Y luego acá puedo yo elegir la forma de cómo me puedo conectar. Entonces ahí por defecto ya hay un Postgre binario que es, podríamos decir que es un driver para poder conectar. Entonces voy a elegir ese, por defecto está asociado. Y una vez que ya tenga agregado todos los parámetros, puedo probar la conexión. Entonces dice probar conexión. Intento conexión falló. Vamos a ver qué problema tengo aquí. Bueno. A ver, me dice que 5432 no está habilitado. ¿En qué me equivoqué? A ver, veamos. Este es el login. A ver, 5432. Acá está. Este creo que era. No, no, este no es así. Mentira. Password, connection, detalles. Estaría bien. Postgre, editar, setting. Están todos los programas de conexión. A ver, intenta conexión fallido. Ya, veamos. Creo que desde acá lo puedo hacer con localhost. ¿Ya? Porque no estoy dentro del contenedor. Entonces creo que es ahí. Ya. Sí, verdad. A ver, bien. Algo muy interesante que está sucediendo aquí es que hay una diferencia. Lo estoy haciendo desde un IDE externo para conectarme al contenedor. Entonces, ya no agrego el alias, sino que directamente puedo hacerlo mediante el localhost. ¿Y cuál es el puerto que va a escuchar siempre y cuando esté dirigido de manera externa al 5432? Ahí lo demás es muy similar. ¿Por qué lo tengo que hacer con alias desde acá? Porque este servicio de PHadmin también está asociado a un contenedor. Recuerden que dentro de este proyecto hay dos servicios. El servicio local, o sería en este caso el localhost, y el PHadmin. Entonces, como los dos están asociados a un contenedor, entonces lo ideal es hacerlo por medio de alias. Pero si yo me voy a conectar desde una aplicación externa, como lo estoy haciendo aquí, este dweaver no está en un contenedor. Entonces, por ello, estoy utilizando localhost. Si se dieron cuenta que puse un alias y no se conectaba. Entonces, solo con poner localhost y apuntar al puerto. Ahora, hay un punto importante que de pronto le vaya a suceder. Por defecto, los puertos asociados, el puerto que está tanto para escuchar desde afuera y desde adentro, está el 5432. Si yo quisiera cambiar el puerto externo para escuchar desde afuera, yo lo puedo hacer desde aquí. Simplemente cambiaría el número de puerto y ya me conectaría, pero me conectaría con aplicaciones externas, ¿sí? Si quisiera conectarme desde contenedor a contenedor, el puerto interno que se está creando es el por defecto, 5432. ¿Sí? Aquí hay dos cosas. Esto es el puerto externo y este es el puerto interno. Así es como funciona Docker. Tiene dos tipos de puertos para poder escuchar, desde afuera y dentro de los contenedores. ¿Se entiende? Entonces, para ahora, como tienen el mismo puerto, obviamente me estoy conectando de manera externa al 5432. Entonces, pruebo la conexión y ahí está, ¿no? Entonces, pongo finalizar y ahí me he conectado a la base de datos y ahí podemos ver incluso, si quisiéramos ver las tablas, va a aparecer. Pero bueno, ya vamos a ver que vamos a crearlo esto desde Django. Lo voy a hacer ahora mismo. Bien, hasta ahí alguna duda. Hemos configurado ya la parte inicial y esto es lo que necesito tener listo para poder conectarnos desde nuestra aplicación. Entonces, ¿tienen alguna pregunta hasta ahí? Entonces, he cerrado ya el terminal de la base de datos y ahora me voy a ir con el prototipo. ¿Ya? ¿Tienen preguntas hasta ahí? ¿Hay alguna pregunta? Ninguna. Bueno, entonces voy a continuar. Bien, ahora sí voy a levantar el prototipo inicial. Vamos a ir viendo, bueno, creo que ya lo había explicado, de cómo está estructurado.
Entonces voy a hacer los pasos esenciales para poder incluso hacer la migración y hacer el impacto a la base de datos. Entonces, lo primero que debo hacer es crear el archivo de configuración en base a lo que me dan como ejemplo. Recuerden que siempre van a tener este archivo. Bueno, en la mayoría de los casos que estamos trabajando con Docker, van a tener este archivo .example. La idea es prácticamente clonar ese archivo y en caso que quisiera cambiar algún parámetro lo puedo hacer, no hay ningún problema. ¿Ya? Bien, algo adicional que se me ha escapado mostrarles es que aquí hay unos archivos de Git, ¿sí? Hay un archivo llamado Git Attribute y el otro es Git Ignore. Entonces, el Git Ignore en realidad es la configuración para poder decirle mediante Git qué carpetas o qué archivos no se suben al repositorio, ¿ya? Entonces, cuando yo suba esto, obviamente Git va a ignorar ciertas carpetas. Ejemplo, si yo no quisiera que se suba alguna carpeta como el virtual env, esta es una carpeta que la he creado incluso para los que de pronto se les acomoda trabajar con PyChart. En caso de que no les funcione Docker en su máquina, lo pueden hacer utilizando PyChart. Luego en la siguiente clase les podría mostrar cómo levantar el virtual env de este proyecto desde PyChart. ¿Ya? Entonces, este virtual env no es nada más que un entorno virtual para ejecutar proyectos en Python. ¿Ya? No es un Docker por si acaso, ¿no? Es simplemente una virtualización utilizando tecnología en Python. Bien, entonces en Git Ignore yo puedo decir qué archivos no deben subirse a mi repositorio. Ejemplo, miren, aquí está el archivo .env, nunca se va a subir, es un archivo de configuración solamente en mi local. ¿Sí? Lo demás que sufra cambio sí va a subirse. Entonces, si yo hiciera un cambio aquí y le dijera a Git que también suba este archivo, ¿sí? Pues ahorita voy a subir y se van a dar cuenta de algo muy interesante, ¿ya? Entonces ahorita está vacío y yo necesito ahorita que me vayan acompañando con ciertos comandos que ustedes también lo van a aplicar en su local, aquellos que tengan ahorita abierto el proyecto. Por ahora el proyecto está vacío y me imagino que no les aparece nada, simplemente carguen la carpeta en el Visual Code vacía y van a darse cuenta de algo. Entonces ahora voy a subir esto al repositorio. ¿Cómo lo hago? Algo muy fantástico que utilizo. No sé si ya lo instalaron y si no lo han instalado, instálenlo ahora. Hay una extensión llamada GitGrab. Esta extensión me permite hacer un seguimiento de de todas las versiones de mi código fuente. ¿Sí? Es un controlador de versiones, o sea, prácticamente me muestra de manera gráfica me muestra cómo ha ido evolucionando mi herramienta o mi código, ¿no? En realidad el control de versiones. Git es el que controla las versiones, pero esta herramienta me permite hacer un seguimiento. Entonces, si no la han instalado, instálenla por favor, se llama GitGrab. Búsquenla ahí en la parte de extensiones, aquí en la parte de acá de izquierda, y ponen ahí GitGrab y la instalan, ¿no? Este es la extensión, ¿sí? La instalan y una vez que instalen este componente, les va a aparecer en la parte de abajo. En la parte de abajo está el componente. Entonces, si yo abro, vamos a ir nuevamente a GitGrab, le doy clic y ahí me va a mostrar. Me está mostrando ahora, me está mostrando ahorita la carpeta CentralX, que este es el de la base de datos. Como tengo abiertos dos proyectos, me permite seleccionar uno de ellos, ¿ya? Entonces voy a seleccionar el de DjangoDex Prototype y ahí me muestra el historial de lo que ha sucedido con mi versión de código, ¿ya? Entonces, esto de aquí me está indicando de que yo he hecho un commit inicial, he subido esa carpeta o la he creado en el 6 de diciembre, ¿no? Ahí está mi nombre. Bien, entonces ahora que vamos a subir todos los cambios que he agregado dentro de este repositorio, aquí va a aparecer otro ítem donde me va a mostrar el historial, ¿ya? Entonces, como esta carpeta estaba vacía cuando la cloné,
Git, o sea, el Visual Code también me muestra en una especie de rama, no sé si se dan cuenta aquí en la parte donde está un relojito. Aquí él me muestra todos los cambios que se produjeron dentro de mi carpeta, ¿sí? De la carpeta en la que estoy trabajando. Me dice que se ha producido cambios en varios archivos, ¿ya? Pero con relación, miren, esto es mediante, como tenía abierto el motor de base de datos, o tenía abierto el proyecto de base de datos, ese de ahí no me interesa por ahora. Entonces voy a cerrar este de aquí, cerrar el repositorio. El que me interesa es nada más del proyecto de Django, ¿ya? Entonces, ahorita estoy posicionado en el proyecto de Django y aquí me va a mostrar todos los archivos que han sido modificados o han sido agregados, ¿ya? Si yo agrego un nuevo archivo, aquí va a aparecer. Si yo modifico solo una línea de código, aquí va a aparecer. Por eso dice aquí, cambios, ¿ya? Entonces, Visual Code me está diciendo que todos estos archivos han sufrido cambios, ¿ya? Esa es la manera cuando voy haciendo cambios en mi código, e ir viendo qué archivos sufrieron cambios y dónde, ¿sí? Entonces ya van a ver que aquí, si yo hago un cambio en algún archivo, va a aparecer, ¿ya? Entonces, como están todos estos archivos, obviamente me toca subirlos. ¿Y cómo los subo? Entonces, aquí voy a utilizar un comando, ¿ya? Por favor, esto que les estoy mostrando es Git. Entonces, esto es muy interesante aprender porque les va a servir en el momento de poder integrar sus proyectos, ¿ya? Entonces, ahora lo que voy a hacer es que le voy a decir aquí que suba el proyecto. Entonces, cómo le digo esto? Simplemente, el primer comando que debo siempre tener presente es saber el estado de mi proyecto. Entonces, para ello utilizo el comando git status. Esto es como algo por defecto que siempre lo debo hacer. Esto, al momento que yo digo git status, git me muestra ahí de color rojo, me dice cuáles fueron las carpetas o los archivos que sufrieron cambios. Entonces me dice que fue modificado el archivo readme, se agregó también el archivo docker ignore y todos aquellos estos de aquí, ¿no? También se agregó una carpeta de Django Backend y se agregó este archivo. Prácticamente se ha agregado casi todos los archivos. Entonces, Git me está indicando de color rojo cuáles fueron los archivos que han sido agregados o modificados, ¿ya? Entonces, ahora tengo que decirle a Git que acepte todos estos cambios utilizando un comando. Entonces le digo Git agrega o adherir. Si yo quiero especificar directamente un solo archivo, lo puedo poner ahí con el nombre del archivo. Pero si yo quiero decir que acepte todos los cambios, simplemente hago referencia al punto. El punto hace referencia a todo mi repositorio, o sea, toda la carpeta, todos los cambios que se han hecho. Entonces le digo git acepta todos los cambios. Entonces le digo git adherir punto y automáticamente git está aceptando todos los cambios y me va a dejar listo como para poder subir. Pero antes de subir tengo que agregarle una marca. O sea, esto se le llama hacerle un commit, ¿ya? El commit es para poder tener una referencia de qué cambio es lo que yo hice, ¿sí? Entonces, en esa marca yo le digo una descripción. O sea, le pongo ahí una descripción o un mensaje indicando qué cambios hice o qué se agregó, ¿ya? Entonces, Git ya agregó todos, o sea, aceptó todos los cambios y ahora le digo Git status nuevamente para saber el estado de mi repositorio. Entonces, ahora me dice Git que todos los archivos han sido aceptados de manera correcta y incluso me dice aquí de color verde, ¿no? Entonces, si yo tengo todo en color verde, Git me dice que ya está disponible o listo para poder ser subido al repositorio remoto. Entonces, ahora, ¿qué es lo que hago? Ahora, lo que tengo que hacer es asignarle una marca o un mensaje del cambio que estoy haciendo. Y para ello, ¿qué es lo que hago? Lo que voy a hacer es git commit. ¿Sí? Este es el comando. Git commit, le digo "-m", y aquí agrego un detalle. ¿Qué es este detalle? Es un detalle del cambio que yo hago. Normalmente cuando lo haces esto de manera profesional, cuando ya lo haces en un trabajo,
Aquí lo debes hacer siempre, agregar, estos cambios o la mayoría de los códigos siempre se lo hacen en inglés. Pero bueno, yo tampoco no soy un experto en inglés, pero ahí me ha tocado utilizar el traductor de Google e ir agregando, ¿no? Pero la mayoría que siempre nos han obligado es que todo el código sea en inglés. Bueno, por ahora lo voy a ir haciendo en español, le voy a ir poniendo qué cambios hizo, ¿no? Entonces, los cambios que agregué fueron, se agregó el módulo de seguridad y se agregó también la plantilla. Vamos a ponerle ahí template. ¿Sí? La plantilla, se agregó la template para el prototipo y también agregué un módulo de seguridad. ¿Sí? Luego ahora en el siguiente commit que vamos a hacer, le vamos a decir que vamos a agregar ahora el log. ¿Ya? Pero bueno, entonces hasta aquí le estoy diciendo, le estoy agregando una marca del cambio que voy a subir. Entonces le digo git commit y le digo cuál es la descripción. ¿Sí? Entonces le doy enter y ahí lo que está haciendo Git es creando ya todo o preparando para poder ya subirlo a remoto. ¿Ya? Entonces, si se fijan al lado izquierdo, ya no me aparece ningún cambio. O sea, ya esto se denomina que ya está comiteado y ya está listo para poder subirlo. Si incluso yo puedo aplicar aquí, puedo darle clic en este botón y se va a subir los cambios. Pero bueno, no lo voy a hacer mediante el IDE. También, el IDE también permite, o sea, Visual Code también permite hacerlo sin utilizar comando. Pero bueno, la idea ahorita es que vayan viendo cómo funciona esto de Git. Entonces, ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Ahora sí puedo subir. Este es el comando más básico. Entonces aquí, una vez que ya tengo hecho el commit, de manera profesional se dice ya hemos estallado el código. Ahora, lo que digo git, y ahora voy a subir. Nada más que digo git put, que es introducir los cambios al repositorio remoto. Entonces acá le digo git put, y ahora git va a tomar todos los cambios. Bueno, me está pidiendo la autentificación. A ver, déjame ver, yo creo que lo puse por aquí. Lo dejé con autentificación, titulación. Ok, aquí creo que lo tengo. Usar toque. Ahí está. Bien, bueno, yo le agregué un token para que en caso que suba, automáticamente solamente lo pueda hacer yo. Pero bueno, eso lo puede también configurar en su repositorio y para que usted simplemente trabaje con seguridad en sus proyectos. Bien, entonces hasta ahí he subido los cambios y ahora todos aquellos, o sea, todos los que tienen el código descargado van a hacer esto. No sé si ahorita me siguen. Todos los que tengan abierto el proyecto y esté vacío, lo que pueden hacer es directamente git pull. ¿Qué hacen ahorita? Git pull, todos los cambios que yo he subido, ustedes los van a tener. No sé si alguien lo quiere hacer. ¿Alguien tiene abierto ahorita? Lo podemos ir viendo. No sé si alguien me quiere ayudar. ¿Alguien tiene abierto el proyecto? A ver, ¿alguien tiene abierto el proyecto vacío? Nadie. ¿Alguien tiene descargado el proyecto? A ver, lo que indicaba es que si ahorita hacen un git pull con el proyecto abierto, automáticamente van a poder descargarse todos los cambios que ahorita yo subí al repositorio. Ahora, ¿cómo sé que se subieron? Miren, aquí está vacío ahorita. Está vacío el repositorio.
Dex Template Prototype, ¿ya? Entonces no hay ningún archivo. Entonces si yo actualizo ahorita, van a aparecer ya todos los nuevos archivos, ¿sí? Entonces ahorita están subidos al repositorio. Y si ahorita usted clona nuevamente, clona desde cero, o si ya lo tiene descargado, simplemente hace git pull y automáticamente ya se va a descargar todos los cambios que yo subí, ¿sí? Eso es lo interesante de trabajar de manera remota o utilizando Git, ¿ya? Entonces ahí están todos los archivos que vamos a trabajar en este pequeño prototipo. Entonces ahora, una vez que ya tengo subido esos archivos, ahora le voy a mostrar cómo voy a levantar este servicio. Entonces usted también lo puede hacer desde su local. Ya, ahora bien, algo que quería mostrarles que es muy interesante o se lo utiliza bastante es acá. Si observan que en el Git Graph de manera gráfica me muestra cuál fue el commit último que hice. Miren, aquí me dice 10 de diciembre, lo hice a las 8:46 y aquí me dice el commit que hice, o sea, la descripción. Se agregó módulo de seguridad y template, ¿sí? Y entonces aquí me dice, si le doy clic, ahí me dice cuáles fueron los archivos que fueron modificados o que fueron creados de nuevo, ¿sí? Entonces ahí incluso me dice cuál es el ID, me está diciendo el ID del commit, la fecha, y me dice todos los archivos que he modificado. Incluso si yo los quisiera ver, los puedo hacer desde aquí. Si yo abro uno de estos archivos, ahí me dicen los cambios. Normalmente siempre me va a aparecer el lado izquierdo, me va a aparecer los cambios antiguos y en el lado derecho me muestran los nuevos. Pero como esto fue la creación de un nuevo archivo, obviamente en el lado izquierdo me dice que nunca existió nada. Pero luego se creó el nuevo código y prácticamente está todo. Cuando yo hago un cambio a nivel de código, ya sea un mínimo cambio, ahí yo voy a poder ver el cambio antiguo y el cambio nuevo, ¿sí? Es así como me muestra Git. Entonces aquí está el último commit o el último cambio que estoy agregando. Cada vez que haga cambios va a ir apareciendo aquí las versiones de los cambios que voy a ir agregando, ¿sí? Por cada commit que yo haga, por cada cambio que suba, aquí va a ir apareciendo. Y algo muy interesante que aparece o que se muestra es que cuando yo estoy posicionado en una rama, o en este caso estoy posicionado en mi proyecto, si se dan cuenta que aquí hay una especie de círculo, este círculo me está indicando en dónde estoy posicionado, ¿sí? El círculo que no tiene ningún color o no tiene relleno, me muestra dónde estoy posicionado. ¿Por qué pasa eso? En caso de que yo trabaje con más ramas, ¿qué significa? Que puedo estar trabajando en múltiples proyectos que tengan varias ramas, o sea, pueden haber rama master, rama dev, rama de desarrollo, una rama de pronto de algún cambio, cualquier nombre que pueda tener. Entonces, este círculo me dice en qué rama estoy posicionado del código, ¿sí? O en qué versión. Yo me puedo cambiar de una rama a otra, ¿sí? Esa es la idea. Entonces, ahorita me dice, como tengo una sola rama por ahora, estoy dentro de master. Pero si yo quisiera crear más ramas, ahí va a aparecer las demás ramas aquí y van a irse moviendo, ¿ya? Entonces, eso también lo voy a ir mostrando en las siguientes clases, cómo funciona esto del control de versión. Es bastante interesante conocer esto porque hoy en día en las empresas que piden desarrolladores, mínimo te piden que sepas Git, que domines Docker y que tengas conocimientos ya sea de front o de back, ¿sí? Entonces, hoy en día también puedo decirle, y para animar a las chicas, es que he visto bastante que las chicas trabajan en el lado de frontend. Tengo muchas compañeras que son programadoras de frontend. Les gusta la parte de diseño, el entorno de crear pantallas y botones y diseños muy bonitos. Tengo una compañera que trabaja muy bien en el front. Algunas son peruanas, otras son de Costa Rica. Entonces, me parece muy interesante que
en esa parte la mayoría son mujeres. O sea, no quiere decir que solamente hombres son programadores. La mayoría he visto que trabajan porque les gusta la parte de diseño. Y son muy bien pagadas. Les recomiendo que si les gusta, hagan un curso de React. Ahorita se piden bastante React, Angular. Si ustedes dominan JavaScript o aprenden JavaScript, se les hace bastante sencillo dominar React o Angular. Y son bastante bien pagadas. Les puedo decir de que los sueldos creo que están entre 2.000, 2.500 a un buen programador de frontend. Si programas como junior, si eres recién inicial, están ganando como 1.600, 1.700 programador de front. Y la paga no es mala. Entonces, tengo compañeros que ganan hasta más de $2.000 con desarrolladores de front. Entonces, si a usted le gusta el desarrollo, por lo menos, no que sepa desarrollar en el lado del backend. En el front es nada más que diseñar pantallas, interactuar con o consumir servicios y mostrar ahí la interacción, ¿no? Los prototipos. Entonces, es muy bueno aprender esa parte. Bien, entonces, hasta ahí les estoy mostrando cómo se trabaja con Git. He hecho comandos muy básicos. Incluso hay comandos más complejos, pero bueno, eso lo vamos a ir viendo en el transcurso. Ya, entonces, si ustedes hacen git pull en el proyecto que descargaron, automáticamente les va a descargar todo el proyecto, ¿sí? En caso de que no lo han descargado, cuando clonen, obviamente se va a descargar todo. No van a tener que hacer pull. Simplemente descargan todo y ya van a tener todo el código fuera. Entonces, voy a cerrar esto. Y ahora voy a levantar el servicio, ¿ya? Bien, entonces ahora, una vez que ya, bueno, ya subí, estoy trabajando con podríamos decir, dos tecnologías. Primero, he trabajado con Git para poder manipular el código, los cambios y subirlos al repositorio. Ahora bien, vamos a probar el servicio. Sí, vamos a probar el código para poder levantar e ir viendo cómo se comporta. Bien, entonces ahora voy a levantar el Docker. ¿Cómo lo hago? Simplemente voy a decir Docker Compose y le voy a decir que se construya todo. Entonces, Docker Compose. Y ahora aquí le voy a lanzar un comando llamado construir, build. Y adicional le voy a poner no commit, perdón, no caché. ¿Qué significa esto de no caché? El no caché le estoy diciendo que se construya todo desde cero. Aunque la imagen existe en mi local, que la tome o la descargue desde cero. ¿Sí? Lo que hace Docker en realidad es que si tú ya hiciste o construiste tu imagen del servicio, lo guarda en la caché. Y cuando tú vuelvas a poner Docker build, automáticamente ya no lo descarga, sino que lo toma de tu local. Entonces aquí le estoy diciendo que no considere la caché, sino que lo descargue desde cero. Entonces ahora va a construir el contenedor y va a descargar todo lo necesario en relación a este proyecto. En este proyecto se agregó una carpeta llamada Docker y ahí hay un archivo llamado, o podríamos decir que son todos los requerimientos o requisitos o librerías que necesito que se instalen. Entonces Docker va a descargarse todas estas librerías o extensiones, las va a descargar y las va a tener listas para poder ejecutar. ¿Sí? Entonces este archivo es donde yo defino ahí todo lo que necesito como librerías. Entonces ahorita Docker está descargando, está configurando el contenedor y va a descargarse también las librerías. Aquí comienza ya a descargar las librerías. Si ven que aquí dice requerimientos y comienza a instalar. Está instalando Django. Va instalando todas las librerías que agregué en este archivo. Ahí comenzó, está descargando. Ahí está descargando Django. Entonces está descargando todos los componentes necesarios e incluso está descargando el entorno para poder ejecutar. O sea, está descargando el compilador. En este caso el compilador es Python.
Entonces el compilador también se descarga. Aquí yo en el Dockerfile es donde yo le digo cuál tecnología es la que vamos a usar. Estamos diciendo Python 3.10. ¿Sí? Entonces, una vez que ya finalice la descarga, lo siguiente que va a hacer Docker es que me va a pedir que levante el servicio, ¿no? Entonces, cuando se levanta el servicio, lo que hace Docker es tomar todas estas tecnologías y las va a meter en el contenedor para poder levantar el servicio. Por ahora simplemente está descargando y está construyendo la imagen. Si ustedes se van al Docker, no me aparece todavía. Si se dan cuenta que no aparece todavía el servicio de Django, simplemente está creando la imagen. Ya mismo va a aparecer la imagen aquí. Está creando la imagen, o sea, está creando, es como una especie de disco, ¿no? De disco, y está descargando todo el ISO, o está descargando todas las tecnologías necesarias para poder levantar el contenedor. Se le conoce como imagen, realmente. Entonces ya está listo. Docker me dice que ya ha finalizado de la creación de la imagen. Es posible que aquí aparezca. Refresh. Bueno, hasta ahí posible que uno de estos sea, ¿ya? Entonces, ahora vamos a decirle que levante el servicio. Entonces, para ello le voy a decir Docker Compose. Un punto aquí y algo muy importante. Siempre que digo Docker Compose, estoy haciendo referencia a este archivo. El archivo incluso se llama Docker Compose, este de aquí, el YAML. El archivo YAML hace referencia al comando que yo estoy lanzando. Siempre que digo Docker Compose, estoy haciendo referencia a este archivo y le estoy diciendo que levante los servicios. Entonces, cuando yo le digo add, estoy diciendo que levante estos servicios, ¿cuáles son? De Django. ¿Sí? Y aquí le voy a decir Docker Compose add y automáticamente ahora va a tomar ese servicio y lo va a subir. Entonces, si me voy ahora a Docker, ahí comienza ya a aparecer. Si ven que ahora aparece de Django X template prototype. Entonces ahora me dice que está listo para poder levantar o escuchar cualquier petición. Bien, aquí hay un punto necesario que debemos hacer. Y aquí les voy a mostrar cómo hacer la migración ahora. Si ustedes se fijan, ahorita se levantó el servicio de Django y hasta ahora no me dio ningún problema. Pero si yo voy a querer ver alguna tabla, si me voy a la base de datos, todavía no se ha creado ninguna tabla. Si me voy a la base de datos, las tablas están vacías. Entonces, una vez que está levantado el servicio, está corriendo el compilador, ahora le voy a decir que se cree la migración. Entonces, ¿cómo lo hago? Entonces, pongan atención en esta parte. Entonces, hasta ahí no se ha creado ninguna tabla. Entonces, voy a decirle, voy a abrir un nuevo terminal, abrir terminal integrado. Y ahora le voy a decir a Django que realice la migración, o sea, que impacte, que cree las tablas. Entonces, para eso les he ayudado con un archivo. Este archivo se llama Makefile. No sé si ahí lo puedan ver. En ese archivo le estoy abreviando los comandos. ¿Qué significa esto? De que cuando ustedes utilicen este archivo utilizando el verbo make, o sea, así que deben utilizar make, ustedes pueden poner cualquiera de estos comandos. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo escribo un comando de migrate o make migrate, de Django por debajo va a ser este comando. O sea, esto con el objetivo de que usted no se grabe toda la línea de comando para poder hacer una migración, porque realmente hay que poner docker, exe o ejecuta y ahí le ponemos manager p, make migrate. Entonces usted simplemente va a poner make y ahí va a poner el comando que necesite. Yo le he puesto esta parte para facilitar y no estarse grabando todo el comando, todo completo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a decir make y vamos a utilizar el comando make migrate. Este de aquí. Make migrate, el comando lo que hace es verificar los cambios que se han producido
en el proyecto de Django. Entonces, para poder ejecutar este comando, obviamente el servicio debe estar corriendo, o sea, o debe estar levantado de Django. Si se fijan, de Django está ejecutado, o sea, está levantado el servicio. Simplemente agregué un nuevo terminal y aquí es donde voy a lanzar el comando. Entonces ahorita digo main migrate y entonces este comando lo que va a lanzar es un comando interno y va a ejecutar este. Va a decir de Django Manager Py y le va a decir que lance el comando main migrate. El main migrate lo que hace es detectar los cambios que se han producido en mi código cuando trabajo con Django. Entonces ejecuto esto y miren lo que dice ahí abajo. Me dice que se ha lanzado ese comando y me dice que no se ha detectado ningún cambio. Y es obvio, porque no he realizado ningún cambio, simplemente ahora hace falta es la migración. Bien, entonces, ¿cómo hago esto? Simple, ¿no? Entonces ahora digo otra vez make y ahora lanzo el comando de migración. Este comando migrate lo que hace ya es impactar a la base de datos. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a crear las tablas. Va a crear todas las tablas que he creado en mi proyecto de Django. O sea, cada vez que yo agregue más tablas, voy a utilizar estos comandos. Make migrate y luego migrate. Entonces, si ahora yo ejecuto make migrate, me va a ejecutar y me va a crear las tablas. Entonces lo voy a hacer ahora. Entonces ahí por debajo está lanzando el comando interno que es Python manager p migrate. Y ahí comienza ahora de Django a crearme todas las tablas que están asociadas a mi modelo en mi proyecto. Algo que les había mencionado es que yo ya les agregué un módulo de seguridad. Entonces hay unas tablas adicionales que se van a crear. ¿Ya? Incluso el módulo de seguridad ya está aquí. Aquí está el módulo de seguridad y hay un modelo. ¿Ya? Bueno, ese modelo ya lo vamos a ir viendo. Aquí hay algunas tablas. Ya, luego les voy a explicar eso. Ya, entonces he lanzado el comando migrate y se ha impactado la base de datos. Eso significa que si me voy ahora a verificar las tablas, vamos a ponerle renovar y ahí está, ¿no? Estas son las tablas que se han creado para mi proyecto en Django, ¿sí? Por ahora, si yo entro al user, al usuario, aquí este IDE incluso me muestra todas las columnas y puedo irme a la opción datos y ahí me dice cuáles son los registros que están guardados. Pero si se fijan, no hay ningún registro. O sea, vamos a tener que crear un superusuario. Entonces, como ya tengo impactada la base de datos, ahora puedo lanzar otro comando. Este comando va a servir para poder crear un usuario. El usuario es incluso un superusuario. Entonces, ¿cómo lo hago? Fácil. Acá también tenemos el comando. Bien, entonces, fácil, ¿no? Una vez que ya tengo impactada la base de datos, ahora voy a lanzar otro comando. El siguiente comando es create superuser. Lo mismo, ¿no? Y por debajo lo que va a pasar es, va a lanzarse este comando, pero para facilitarnos la vida simplemente pongo main y ahí lanzo el comando. El comando sería create user, o sea, la abreviatura. El comando abreviado, main create superuser y le doy enter. Por debajo está lanzando el comando que había mencionado y ahora lo que me va a pedir es parámetros de configuración para este usuario. Entonces le voy a asignar una cuenta de correo. Vamos a ponerle una ficticia. Le voy a poner ernesto@gmail.com. Entonces es una cuenta ficticia de correo. Ahora me dice el usuario. Voy a ponerle admin. Me dice el nombre, el apellido. Y le voy a poner el password. Entonces, el password, por ahora, creo que te pide que si el password es muy débil, te pide que lo vuelvas a ingresar. Pero también te dice si deseas forzarlo, no hay problema. Le voy a poner 1, 2, 3. Como es password, no aparece, ¿no? Luego me dice que repita nuevamente 1, 2, 3. Entonces ahí me dice, el password no cumple con ciertas características, debe ser de 8 caracteres y así, ¿no? Pero bueno, me dice si deseas aplicarlo, yo le doy un yes, o sea, un sí, y se guarda el cambio, ¿sí? Entonces, si ahora me voy a la a la tabla de usuarios, aquí, si refresco esto, ahora ya debe aparecer el usuario.
Ahí está, ¿no? Este es el usuario que se ha creado en mi tabla, o sea, en la base de datos. Entonces ahí está todos los datos que yo ingresé a través de la creación de un superusuario. ¿Fácil o difícil? Hasta ahí. ¿Cómo les parece hasta ahí? ¿Está fácil o difícil? Si lo vemos que tenemos que revisar, ¿no? Y Claro, estar viendo los igual, detalles sobre todo. sí, van a ver el video y ahí pueden hacer los pasos, ¿ya? Porque esto de aquí ya lo pueden descargar, está subido al repositorio. Bien, entonces hasta ahí he hecho el impacto y agregué un solo usuario, ¿sí? Entonces, como mencioné, si ustedes actualizan acá, ya lo pueden ver. Incluso lo puedo ver desde acá, con el PHadmin, que también es el IDE de... A ver, déjenme actualizar aquí, ahí se actualizó. En PHadmin también lo podría ver. Entonces ahí están las tablas. Si ven que ahí aparecen las tablas, si nos vamos aquí a User, y aquí hay un icono para poder ver la data, aquí en la parte de arriba. Entonces ahí me dice cuál es el usuario que se creó. También lo puedo ver desde acá. ¿Sí? Aunque PHadmin no es tan completo, les recomiendo que aprendan a utilizar este de aquí, el DWeaver. Aquí incluso puedo ver los diagramas de clase, perdón, los diagramas de modelo entidad-relación. Ahí está. ¿Sí ven? Este es el modelo entidad-relación creado por Django. Entonces ahí está, incluso aquí están las columnas. Bueno, aquí usted no va a tener que modificar nada, simplemente lo puede visualizar. Los datos sí los puede manipular, pero sí le recomiendo que de pronto no agregue nada, porque realmente Django es el que hace todos los impactos, los cambios ustedes siempre lo hacen acá en el código. Entonces, lo interesante de esta aplicación es que me permite hacer varias cosas. Como observan, también me muestra el modelo entidad-relación y hay algunas cosas que se pueden hacer. Bien, ¿sí se entiende hasta ahí? Sí, sí, genial. Ok, entonces vamos a avanzar un poquito. No sé si hasta ahí están cansados, parece. ¿Quieren continuar? Dale nomás. Sí, igual ahí queda la clase grabada y ahí nosotros tenemos que hacer paso a paso. Ahorita, bueno, yo estoy observando, ¿no? Y aquí Claro. ya paso a paso, ya después esto me pongo a hacer. Sí, esto lo tiene que hacer en su máquina local y ir viendo qué problemas le da y de pronto irlo solucionando. Bien, esto de aquí, otra cosa que me olvidaba, ¿no? Este archivo Makefile, que es el que les estoy mostrando para abreviar los comandos y hacerlo de manera mucho más fácil, les recomiendo que instalen el dec++, lo que es dec C++. Lo que pasa es que ese comando por debajo utiliza alguna librería de C++. Entonces, para que le funcione, de pronto instale este aplicativo. No lo va a usar, o sea, no lo va a usar para programar, sino que simplemente cuando se instala este IDE, se instalan unas librerías adicionales de C++. Entonces, de pronto no les vaya a funcionar cuando ustedes lancen el comando, no les vaya a funcionar porque le hace falta alguna librería interna. Entonces se descargan este de aquí, les voy a pasar el enlace una vez. ¿Qué dirección de enlace? Lo instalan y nada más, simplemente lo instalan y se instalan todas las librerías necesarias, o las dependientes. Sí, creo que es este, sí, este es. Ahí lo instalan y ya eso es lo esencial. A ver, entonces les paso el enlace para que lo puedan instalar. En caso de que no les funcione los comandos, es por eso, les hace falta alguna librería. Porque internamente este archivo Makefile utiliza algo de C++ para poder ejecutar comandos. O sea, con eso ya lo soluciono. ¿Sí? ¿Se entiende? Descárguense eso y lo instalan nada más. No lo van a utilizar. Bien, entonces seguimos. Otra cosa que también quiero que vean, que también les va a servir para su proyecto y les va a parecer bastante interesante para la documentación. Ya les muestro. Entonces, hasta ahí, sencillo, simple. Recuerden que siempre deben hacer impactos. Siempre el comando son main migrate y luego va migrate. ¿Sí? Siempre que hacen un cambio.
El Create Super User lo hacen una sola vez, cuando en este caso por la primera vez, ¿sí? Nada más. Entonces, ese es el comando, Create Super User. Vamos a ver otro comando que también lo agregué aquí en este proyecto, y esto me parece bastante interesante para poder agregarlo a la documentación de su proyecto, ¿ya? Si se dan cuenta, aquí hay una carpeta llamada Diagrams o diagramas, ¿sí? Los diagramas lo vamos a hacer tipo para backend, ¿ya? Entonces, adicional, les agregué un componente o una librería. Aquí, si se van aquí al archivo de los archivos requeridos, ahí se instaló unas extensiones o librerías de Django Extension y algo para poder generar archivos, o nos va a generar el modelo UML, ¿sí? O el modelo entidad relación de mi proyecto. Entonces, ¿cómo vamos a ver eso? Miren, les agregué el comando incluso para que ustedes no lo lancen por completo, ¿sí? Entonces, si yo ejecuto ahora make y lanzo diagram, o sea, que me genere el diagrama, entonces ahora este comando va a mapear la base de datos y va a crearme un modelo gráfico, me va a crear todas las relaciones que tiene mi base de datos. Entonces, si yo ahorita ejecuto, le digo make diagram, está lanzando el comando, si ven que está lanzando este comando interno, y ahora se va a generar un archivo. Si me voy ahorita a la carpeta diagram, que mismo debe aparecer, creo que la está creando ya. Esto de aquí va a servir mucho para agregar a la documentación. Ahí está, miren. Entonces se creó un archivo, y este archivo me parece interesante que en algún momento ustedes lo puedan aplicar. Entonces ahí, miren, se creó todo el modelado, o sea, las relaciones que tiene mis entidades, o sea, las tablas. No sé si se visualiza bien. Aquí tengo la tabla de usuario, ahí está, con todos los componentes, bueno, con todos los atributos. E incluso también me dice que tienes algunas clases abstractas. También está la tabla de grupos. Ahí está la tabla de grupos. Y están algunas tablas que luego les voy a ir mostrando, ¿no? Ahí yo tengo una tabla modelo base y modelo de auditoría. En sí, la idea es que ustedes ya tienen agregado ahí un módulo de seguridad. No es un módulo de seguridad completo, pero sí es un módulo donde puedes agregar perfiles y permisos, ¿ya? Pero bien, entonces ese módulo ya está agregado para que usted ni siquiera lo esté agregando o lo esté creando, ¿sí? No, que ya está. Entonces, este modelo me lo genera utilizando ese diagrama, ese comando, ¿no? Entonces, también hay otro tipo de diagrama donde yo puedo agrupar por módulos. Usted se da cuenta que aquí en Django usted va creando proyectos por módulos, ¿sí? Se llama incluso el app de cada aplicativo que yo quiero ir creando. Si yo tengo un módulo para recursos humanos, puedo crear una carpeta para recursos humanos. Allá va, allá va. Ahora bien, si lanzo este comando, nuevamente voy a lanzar ahora el comando make y voy a decirle que se cree el diagrama por agrupado, ¿no? Entonces vamos a hacer agrupado. Entonces ahora me va a crear otro archivo o diagrama de relaciones. Y este archivo me va a mostrar ahí cuáles son los módulos. Entonces miren, ahí está. Este es el nuevo archivo. Si yo ahora este nuevo archivo, ahí me dice, miren, módulo de seguridad. Si ven que lo encierra en una especie de rectángulo, y son todos los modelos que están dentro, o sea, todas las clases o tablas que están dentro de ese módulo. ¿Qué pasa si yo tengo un módulo de pronto recursos humanos, módulo de ventas, módulo de facturación? Entonces, obviamente, este comando te los va a agrupar y les va a decir, este es el módulo de seguridad y estas son las tablas a las que se ha agregado dentro de este módulo. Ahí está.
¿Qué les pareció eso? Esto lo pueden agregar a la documentación de su proyecto. ¿Sí? Hasta ahí, ¿qué les pareció? Está fácil, ¿verdad? Parece fácil. A ver, bien, parece que nos quedaríamos hasta ahí, chicos. Tengo que salir a hacer algo. Déjame detener la grabación. Igual, no los